Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que tenemos el placer de organizar hoy con EFI Group. EFI Group es socio colaborador de Cernauto y con quien llevamos muchos años trabajando en diferentes proyectos. Cuando la Junta Directiva nos dio el visto bueno para comenzar este proyecto que presentamos hoy, consideramos que EFI Group era el partner idóneo para darnos el soporte necesario para lograr la acreditación que estamos buscando. El objetivo del webinar de hoy es contaros de primera mano por qué Cernauto ha decidido poner en marcha el proceso para ser acreditado como AEI, que AEI es una agrupación empresarial innovadora, que ahora os continuaremos por parte del Ministerio de Industria. Hoy explicaremos los objetivos para lograr esta acreditación, así como los beneficios que puede reportar esta acreditación a nuestras empresas asociadas, tanto pymes como empresas más grandes, centros tecnológicos, universidades que colaboran con Cernauto, para presentar proyectos colaborativos en materia de digitalización e innovación, siempre con la mejora de la competitividad de nuestras empresas asociadas. Lo bueno de esta convocatoria, a diferencia de otras, como comentará EFI Group, es que son unas condiciones muy atractivas de financiación, porque son financiación a fondo perdido para llevar a cabo estos proyectos en concurrencia competitiva. Además, se anticipa el 100% del gasto y no requiere garantías, ¿no? Y por otra parte, Cernauto, como AEI, sería la encargada de todo lo que es la gestión administrativa y burocracia de justificación del proyecto. Y sin más preámbulos, voy a dar la palabra a los dos expertos, que son Borja Dapena y Jordi Saura, quienes nos contarán pues, en más detalle en qué consiste este proceso y los objetivos que pretendemos con esta nueva iniciativa que pone en marcha Cernauto. Y sin más, daros las gracias y si tenéis alguna duda, pues está el chat abierto y contestaremos a todas ellas al final. O sea que gracias. Gracias, Cristina. Pues primero dar las gracias a Cernauto por el paso adelante. Creemos que es un hito especial para Cernauto y para el equipo y obviamente para las empresas asociadas el poder optar a esta financiación, sobre todo porque es una convocatoria que ya tiene varias ediciones, que ha sido mejorada durante el tiempo y que ha permitido dinamizar miles y miles de proyectos entre empresas, centros tecnológicos, proveedores tecnológicos, startups, universidades y sobre todo la posibilidad de que obviamente Cernauto sea parte del consorcio y líder, miembro interlocutor. Además que la parte toda de lo que es la interlocución con el órgano ejecutor pues lo llevaría Cernauto, con lo cual es una parte muy beneficiosa de cara a las empresas. Es una convocatoria, como dijo Cristina, con unas características especiales, financiación a fondo perdido, pago anticipado, nada de avales. Como sabéis, eso es rara avis últimamente en el sector automoción, con lo cual pues es un beneficio a tener en cuenta. Y después que estamos hablando de proyectos de 12 meses de ejecución que se pueden presentar por fases, aspecto que al Ministerio le gusta y que creemos que es un elemento importante de cara a la presentación de proyectos. Yo, por concluir un poco, agradecer a Cernauto, al equipo, toda esta dinamización que vamos a tener en los próximos meses para preparar y para desarrollar esta hoja de ruta para presentarnos a las AIs y animar a las empresas miembro, universidades, centros tecnológicos a empezar a pensar en proyectos y todas estas opciones que tendremos en los próximos meses. Y sin más, dar el paso a Jordi y agradecer a Cristina, al equipo de Cernauto, por el paso y por añadir una cosa un segundo, Borja, que por favor que la gente, hemos mandado junto con la convocatoria un cuestionario que podéis ir contestando, ¿no?, a lo largo del webinar si queréis o al acabar, pero al final para nosotros aterrizar bien este proyecto necesitamos tener el feedback de todos vosotros. Entonces sí que os animamos, por favor, que dediquéis 5 minutitos a contestarnos este cuestionario. Efectivamente, esa co-creación que estamos haciendo entre todos un poco es un elemento esencial para llegar a buen puerto y para obviamente tener una AI exitosa para el futuro. Muchas gracias y animaros a todos a participar. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina, Borja. Un placer también saludaros a todos los que habéis asistido a este webinar. Vamos a entrar un poco más en materia, entrar un poco más en detalle lo que estaban comentando justamente ahora los compañeros y ver de qué trata todo esto, no sin antes presentarnos un poco, ¿no? Presentar un poco quiénes somos. De EFI Group, 3 cifras, no quiero que esto colme todo el webinar, pero sencillamente para que nos ubiquéis.
FI Group es una consultora de I+D+I con más de 20 años de experiencia, afincada aquí en Barcelona con la sede central, y que nos especializamos precisamente en todo el ecosistema innovador, en ofrecer soluciones de financiación tanto a través de incentivos fiscales o a través de la búsqueda de ayudas públicas, y de esta forma pues ayudar a las empresas a subsistir y a mejorar su competitividad. Actualmente ya estamos presentes en más de 14 países, tenemos 43 oficinas repartidas por todo el mundo, pero como comentaba, nacimos aquí en España, en Barcelona concretamente, y bueno, pues estamos en todo el panorama de financiación, tanto a nivel europeo como también a nivel de América, tanto Norteamérica como Latinoamérica, y cada vez más también nos vamos posicionando a nivel asiático. Algunas cifras muy rápidas sobre nosotros. Somos ya alrededor de más de 1.500 o 1.600 empleados en todo el mundo. Tenemos oficinas repartidas por todos los lados, más de 18.000 clientes que cuentan con nosotros para que les ayudemos a encontrar estas soluciones de financiación. Y a nivel español, solo para también daros un poquito de referencias sobre ello, pues bueno, tenemos también distintas sedes repartidas por todo el territorio, la sede central en Barcelona, pero tenemos una oficina muy grande en Madrid, Valencia, Bilbao, Palma, Sevilla, y facturamos alrededor de entre 50 y 60 millones de euros anuales, ¿vale? A nivel de deducciones, algunas cifras, pues tenemos una cuota de informes motivados de alrededor del 30,6%, según nos informa el propio Ministerio, y conseguimos levantar más de 454 millones de financiación en el ejercicio fiscal de 2020 y gestionar más de 1.600 informes motivados en el 2019. Algunas cifras para que nos situéis un poco. Y ya entrando en materia, en lo que nos concierne hoy en este webinar, a ver si soy capaz de pasar a la siguiente diapositiva. A ver, ahora. Vamos a entrar ya un poco a comentar el programa de apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras, ¿no? ¿Qué consiste estas ayudas? ¿Qué es esto de una AEI? ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas para los miembros de Sernauto? Y vamos a entrar un poco a desgranar qué es todo este panorama de AEIs y en qué consiste. Lo primero de todo que me gustaría recalcar es que las AIs o agrupaciones empresariales innovadoras, como dice su nombre, es sencillamente un punto común de encuentro entre tres grandes tipos de entidades: empresas, universidades y centros tecnológicos o centros de proveedores de conocimiento. Este punto de encuentro, evidentemente, se vehicula a través de una asociación, que en este caso es Sernauto. Y a través de este punto de encuentro es donde las AIs promueven que haya una mejora de la competitividad, promueven que las empresas pues, bueno, puedan acceder a financiación, promueven que los centros tecnológicos y las universidades junto con las empresas colaboren y de esta forma pues, impulsar sectores específicos de la economía española. De este modo, la finalidad se resume muy brevemente en este título que veis aquí, que es promover precisamente la competitividad y la innovación de las pymes en el ámbito económico español y, en concreto, dentro de un sector específico de nuestra economía. Por lo tanto, básicamente consiste en un sello. Es un sello que te otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que acredita que esta agrupación es una agrupación innovadora, y esto permite automáticamente acceder a una convocatoria de ayudas que de otra forma estaría restringida. Si no se obtiene este sello AI por parte del Ministerio, no habría forma de que la asociación en su conjunto, tanto la asociación como entidad propia, como todos los miembros que forman parte de la misma, pudiesen acceder a estas convocatorias de ayudas y estas ayudas que de otra forma, pues lo he dicho, no sería posible acceder a ellas. Estas ayudas, aparte, como ya han introducido Cristina y Borja, son proyectos colaborativos súper interesantes porque las condiciones son bastante más favorables que otras ayudas más frecuentes del panorama nacional. Y bueno, pues hay una serie de convocatorias cada año que ahora iremos viendo, sus características, sus líneas, y que yo creo que son muy interesantes precisamente para Sernauto en su conjunto. Repito, tanto para las empresas como universidades, centros tecnológicos o cualquier otro tipo de entidad que forme parte de la misma. Obtener este sello, sin embargo, requiere de un proceso. No es algo que se pueda obtener de la noche a la mañana, sino que tenemos que seguir una serie de pasos para poder acreditar que cumplimos con una serie de requisitos de innovación, de representatividad, de masa crítica, y que esto hace elegible a Sernauto como asociación para ser una AI. ¿Cuál es este proceso? Pues básicamente el primer paso es que debemos obtener el sello, debemos registrarnos como AI. Para ello es necesario cumplir una serie de requisitos económico-financieros que, para no aburriros ahora,
ya estamos estudiando, ya sabemos que cumplimos, y luego se requiere presentar un plan estratégico por el motivo por el cual os solicitábamos vuestra participación activa en los cuestionarios para intentar así recabar toda la información de cuáles son vuestros intereses, cuáles son vuestras inquietudes, hacia dónde veis que el sector evoluciona en un futuro y de esta forma poderlo recoger todo en este plan estratégico para que sea lo más al uso posible a vuestras necesidades y expectativas de esta AI. Este plan estratégico es presentado ante el Ministerio. El Ministerio luego convoca una serie de comités de evaluación, se reúnen, evalúan el plan estratégico y si se cumplen todos los requisitos, tanto por la parte económica como por la parte técnica y estratégica, pues entonces automáticamente te dan el sello como AI. Una vez obtenido el sello, pues ya eres elegible o ya puedes presentarte en las convocatorias de ayudas específicas para AIs. Que estas convocatorias, recalco, no solo para la asociación, sino también los miembros dentro de la asociación pueden tener acceso a las mismas. Estas convocatorias de ayuda se convocan un par al año. Este año, por ejemplo, se convocó recientemente y se van se van convocando año tras año. Esto es una ayuda que ya lleva muchísimos años en funcionamiento y que de hecho se prevé que siga así siéndolo, con un par de convocatorias anuales, normalmente al inicio del año, y una vez te presentas esta convocatoria, pues como cualquier otra ayuda, debes presentar una memoria con un proyecto, son proyectos consorciados, ahora lo veremos, y a partir de ahí se evalúan, te conceden la ayuda y ya puedes ejecutar los proyectos. Aquí veréis que pone que la duración de los proyectos es de 10 meses, pero una novedad de este año es que han pasado a ser de 12 meses, ¿vale? Precisamente para impulsar que se realicen proyectos un pelín más ambiciosos y así que puedan también concentrar un poco más de cuantía en cuanto a su presupuesto. Una vez hemos entendido un poco el itinerario, vamos a ver un poco cuáles son las líneas de financiación disponibles en estas convocatorias de ayudas restringidas de las AIs. Concretamente, hay 3 grandes líneas de financiación. La primera de ellas es la línea de financiación de apoyo a la propia asociación, que esto es sencillamente que ayudan a la asociación a que pueda desarrollarse. Sobre todo está indicado para asociaciones con menos de 4 años de antigüedad, por lo que Cernauto, con todo su bagaje y toda su historia, en este caso no aplicaría. La segunda línea de financiación, que sí que ya es muy interesante para los propios miembros de Cernauto, es precisamente realizar estudios de viabilidad técnica. ¿Y de qué tipo? Pues básicamente realizar estudios de viabilidad técnica de proyectos a ser presentados en la tercera línea de financiación de las AIs que ahora comentaremos, o bien estudios de viabilidad técnica para presentar proyectos en el Horizonte Europa, en las ayudas europeas, que supongo que muchos de vosotros ya conoceréis. Pues bien, hay una línea específica para estudiar qué tan viable es presentar estos proyectos a las distintas convocatorias y bueno, pues hay una subvención de alrededor de 50.000 euros, entre 50 y 75.000 euros para realizar este estudio. Luego, la tercera línea, que yo creo que es la más interesante de todas, tanto para Cernauto como de forma muy relevante para sus miembros, que son los proyectos de líneas digitales. Esta es la línea de financiación que hablábamos, que se tratan de proyectos consorciados, proyectos en el que deben participar distintas entidades y cuyas cuantías ya son mucho más interesantes y relevantes. Si entramos un pelín más en detalle en esta tercera línea, se trata de una línea en formato de subvención a fondo perdido, es decir, no hay ningún tramo reembolsable, es una subvención de concurrencia competitiva, eso sí. Igualmente, como son convocatorias restringidas, solo podrán acceder a aquellas empresas que también, o entidades que también formen parte de otras AIs, por lo tanto, es concurrencia competitiva, es cierto, pero no todo el panorama nacional de empresas puede acceder a las mismas, sino que solo aquellas que estén dentro de un paraguas de una AI. El cobro, de forma muy relevante, el cobro es 100% anticipado, que esto otras muchas convocatorias, sobre todo a nivel nacional, no sucede. Si habéis trabajado con ayudas nacionales, muchas veces se tiene que presentar una justificación. Después de la justificación, si va todo bien, de esta auditoría de costes, te conceden la parte restante del préstamo de la subvención, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, no, es cobro 100% anticipado al inicio del proyecto y no se tiene que aportar ningún tipo de garantía. ¿Qué tipologías de proyectos se pueden presentar en estas líneas digitales? Pues bien, como indica su nombre, son proyectos enfocados a la transición y a la transformación digital de nuestra sociedad y nuestra economía. Esto incluye cualquier proyecto que se os ocurra que utilice inteligencia artificial, que utilice industria 4.0, IoT, cualquier otro tipo de tecnología de automatización de procesos y digital estaría aquí incluida. Y dependiendo de la madurez tecnológica del proyecto, distinguimos distintas subcategorías. Si es un proyecto que está
muy en sus inicios, a nivel de madurez tecnológica, es decir, lo que serían los TRLs del 1 al 5, se tratarían de proyectos de investigación industrial. Estos proyectos son los que permiten acceder a una cuantía mayor, hasta 3 millones de euros en la última convocatoria y con las intensidades más altas de todas. Para pymes se situaría entre el 80 y el 75% y grandes empresas en el 65%, que son unas intensidades, yo creo, en mi opinión, muy interesantes y que, de nuevo, en el panorama nacional de ayudas pocas veces se ven este tipo de intensidades y este tipo de cuantías en cuanto a presupuesto tan elevados. A medida que vamos bajando en esta escalera de innovación, a medida que nos vamos acercando más hacia el mercado, pues evidentemente las cuantías máximas se van reduciendo y también lo hacen las intensidades máximas. En el caso de desarrollo experimental, que sería entre un TRL5 y un TRL9, la cuantía máxima a percibir es 1.500.000 euros, las intensidades se reducen un pelín, pequeñas empresas 60%, medianas 50% y grandes 40%, aunque siguen siendo muy interesantes. Y en el último caso, que ya sería el de innovación, aquí son proyectos ya muy maduros en el que quizás se quiere estudiar qué tan viable es lanzarlo en un mercado u otro. Pues bueno, aquí la subvención se reduce ya bastante, 550.000 euros como máximo, y las intensidades también se reducen al 50% para pymes y al 15% para grandes empresas. En cualquier caso, creemos que es una muy buena oportunidad para los miembros de Cernauto poder acceder a este tipo de ayudas. Como veis, sobre todo en los primeros dos tramos, investigación y desarrollo, con cuantías y intensidades muy, muy interesantes y con unas condiciones que también son muy interesantes. Subvención, cobro 100% anticipado y sin garantías de ningún tipo. ¿Qué tipo de costes son elegibles de estos proyectos? ¿No? Porque ahora ya hemos visto muy bien, puedo presentar proyectos, pero ¿qué tipo de costes yo puedo presentar y recibir financiación por ellos? Pues básicamente hay tres categorías. La primera de ellas son gastos de personal técnico. Esto es básicamente gastos de personal cuyo grupo de cotización se sitúe entre el 1 y el 3, con un coste hora máximo de 60 euros hora. Esta es una cifra que ha ido subiendo año tras año. Hace no mucho estaba situada en los 40 euros hora, hace un año estaba en los 50 euros hora y poco a poco van subiendo los máximos en cuanto a costes hora, precisamente porque los grupos de cotización del 1 al 3 suelen tener costes hora relativamente elevados y, por lo tanto, pues bueno, cada vez más se puede ir cubriendo estos gastos de personal. También se pueden financiar colaboraciones externas. Aquí, sin embargo, tenemos que ser cautelosos. No se permite realizar colaboraciones externas con entidades vinculadas dentro de la misma Cernauto. Se permitiría colaborar con empresas que no formasen parte de la agrupación empresarial innovadora y que entonces sí que podrían acceder a este tipo de subvenciones. El máximo es el 60% de la base subvencionable y, bueno, tenemos que tener esta cautela, ¿no? Si es con otras empresas vinculadas a Cernauto, no podríamos acceder con colaboraciones externas, sino que deberíamos acceder como miembro propio del proyecto. Y por último, también se permite financiar gastos de viaje y alojamiento con un máximo de 120 euros día. Una de las preguntas que también es muy frecuente es qué tipo de consorcios o qué tipo de grupos o de entidades deben participar en estos proyectos de la línea 3. Pues básicamente el consorcio mínimo obligatorio, indispensable, siempre es Cernauto como miembro o como asociación propiamente y 2 pymes. Y a partir de aquí sí que podemos construir multitud de variaciones, multitud de consorcios, siempre teniendo en cuenta que el consorcio mínimo es esto, Cernauto más 2 pymes. Podríamos sumar una gran empresa o 2 grandes empresas o una universidad o un centro tecnológico o cualquier combinación que se nos ocurra de estas entidades, siempre teniendo en cuenta que el mínimo son 2 pymes de Cernauto y el máximo de empresas son un total de 5 más Cernauto, ¿de acuerdo? Pero a partir de aquí, combinaciones entre pymes, grandes empresas y centros proveedores de conocimiento, tantos como se desee. En cuanto a las ventajas, ¿no? Que yo creo que estos son los puntos más interesantes a comentar para los miembros de Cernauto y que creo que ya veréis que son muy beneficiosas este tipo de ayudas. Debemos distinguir, sin embargo, dos lados de la balanza. El primer lado es los beneficios para Cernauto, para la propia asociación, y los beneficios para los miembros de Cernauto. Empiezo por el lado izquierdo. Los beneficios para Cernauto es evidentemente que Cernauto también puede ser beneficiaria de las ayudas, por lo tanto, supone una nueva fuente de ingresos para la asociación. Asimismo, Cernauto también permite o también ofrece un nuevo servicio a sus miembros. En este caso, mediante el registro como ahí, puede ofrecer a sus miembros, a vosotros, que accedáis a estas ayudas, que de otra forma sería imposible
que accederáis si no formáis parte de una AI. Y por el otro lado, algo que también es muy relevante es que Cernauto es el órgano gestor de las ayudas AI. Esto quiere decir que Cernauto concentra todas las actividades de gestionar los proyectos, gestionar las justificaciones, gestionar absolutamente todo del workflow de los proyectos. Que esto tiene una doble ventaja, porque esto permite descargar de toda la carga burocrática a los miembros. De esta forma, pues no tenéis que gestionar absolutamente ningún tipo de papeleo. Todo esto se encargaría Cernauto, evidentemente, con el apoyo de FI. Dicho esto, al otro lado de la balanza, ¿qué tenemos? Tenemos los beneficios para los miembros. De igual forma que para Cernauto supone una nueva fuente de financiación. Acceder a estas ayudas AI es una nueva fuente de financiar proyectos, una convocatoria restringida y que, por lo tanto, pues creemos que es muy interesante. Las condiciones de estas ayudas son muy atractivas. Redundante otra vez, vuelvo a redundar, subvención a fondo perdido, cobro 100% anticipado, sin garantías, intensidades muy interesantes incluso para grandes empresas que muchas veces son irrisorias en otras convocatorias nacionales y que por lo tanto pues bueno, creemos que es una muy buena oportunidad de financiar proyectos que de otra forma probablemente no se podrían acometer mediante otros vehículos de financiación pública. Asimismo, otra ventaja que yo creo que es muy destacable es el hecho de que las AIs o las agrupaciones empresariales innovadoras se fomenta mucho que colaboren entre ellas. Se fomenta mucho de que la futura AI Cernauto pueda colaborar con otra AI de incluso otro sector y por lo tanto te permite acceder a proyectos de ámbito nacional multisectoriales en el que colaboran muchísimas empresas y que enriquecen mucho el contacto con otras entidades, con otros stakeholders, desarrollar nuevas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que es algo muy también positivo que se fomente esta colaboración entre las distintas AIs y crear proyectos conjuntos entre todas ellas. Y por último, lo ya he comentado que por parte de los miembros no hay ningún tipo de gestión burocrática. Todo esto lo centraliza Cernauto, se encarga absolutamente de todo, de gestionar tanto la ejecución del propio proyecto como su posterior justificación de gastos. Así que, bueno, os descarga de toda esta parte a los miembros. Y ahora muchos probablemente os preguntaréis, bueno, ¿y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? ¿Dónde estamos en este proceso para poder registrarnos como AI, que era el primer paso, y luego acceder a las convocatorias? Pues precisamente ahora mismo estamos en este pequeño cronograma que he querido aquí ejemplarizar, que es básicamente estamos preparando junto con Cernauto el plan estratégico, estamos desarrollando toda la fase de diagnóstico, tanto externo como interno, en el que por eso os pedimos que si podéis contestarnos el cuestionario nos ayudaría muchísimo a definir estos ejes estratégicos de futuro para poder entender un poco mejor cuáles son vuestras necesidades, hacia dónde veis que se mueve el mercado, hacia dónde deberíamos definir las próximas líneas de actuación, porque al fin y al cabo este plan estratégico va a terminar o va a culminar con proyectos que serán subvencionables y que entendemos que deberían ser lo más al uso posible a vuestras necesidades. Por eso, de nuevo, recalcamos en que si nos podéis contestar este cuestionario, que son unos 5-8 minutos realizarlo, nos ayudaría muchísimo y estamos convencidos de que de esta forma pues, podremos también satisfacer vuestras necesidades de financiación. Y estamos en este proceso. Ahora mismo estamos desarrollando todo el plan estratégico en vistas de poder terminarlo sobre la última semana de junio, primera de julio, y de esta forma presentarlo antes de las vacaciones de verano al Ministerio. Entonces el Ministerio se reunirá, harán un comité de evaluación y ahí decidirán si aceptan a la AI Cernauto o le dan el sello para así poder presentarse las convocatorias de ayudas. Y una vez obtenido este sello, alrededor de verano, pues las próximas convocatorias de ayudas que vayan a venir ya a finales del 2023 o inicios del 2024, pues ya se podrán presentar todos estos proyectos que habrán sido definidos en el plan estratégico y que seguiremos trabajando a lo largo del año. De nuevo, y ya estoy terminando. Recalcar, por favor, si nos podéis contestar este cuestionario. Aquí tenéis el link, tenéis también el código QR por si después del webinar ya lo realizáis. Os prometemos que es relativamente corto, entre 5 o 10 minutos como mucho. Es un cuestionario en el que precisamente lo que estamos intentando recabar es información sobre cuáles creéis vosotros que son las fortalezas del sector, qué son sus debilidades, hacia dónde queréis dirigiros o hacia dónde vais a solicitar a Cernauto que se dirija su plan estratégico para satisfacer estas necesidades futuras, y toda esta información nosotros la utilizaremos para el plan estratégico e intentar que sea lo más atractivo para vosotros.
¿de acuerdo? Entonces, por mi parte nada más, hemos repasado ya un poquito todas estas características sobre las agrupaciones empresariales innovadoras, sus beneficios y sus ayudas, y llegaríamos al punto final, que es que cualquier duda que tengáis, por favor, no dudéis en escribirla en el chat. En el mismo webinar os debería aparecer alguna pequeña ventanita que pone chat y a partir de aquí nosotros nos llegan las preguntas y las trataremos de ir respondiendo. Nada más por mi parte, muchísimas gracias por colaborar, por participar en este webinar. Estamos encantadísimos de responder cualquier duda que tengáis y nada, aquí estamos para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias. A ver, permitirme que vaya a buscar yo también el chat. No sé si tenemos alguna pregunta o ha quedado todo clarísimo. Perfecto, me alegro. A ver. Venga, por aquí creo que... A ver, Martí. Venga, perfecto. Primera pregunta. ¿A qué implica, qué vinculación tiene para las empresas o para las entidades de Cernauto participar en la AI? Vinculación ninguna, ¿vale? Sencillamente es la oportunidad de participar. Formar parte de la AI no vincula en nada, no es necesario ni obligatoriamente participar en futuros proyectos, ni participar en ningún tipo de actividad de la próxima AI. Lo único que permite, si está bien así decirlo, es la oportunidad de participar en futuras convocatorias. Así que buenísima oportunidad precisamente por ello. Sí, Cristina, disculpa. Yo creo que aquí, Jordi, añadir simplemente que Cernauto en su próxima Asamblea General, que es el 27 de junio, en la que todos los socios están invitados a participar, presentaremos el proyecto y desarrollaremos en qué punto estamos en ese momento, que ya tendremos ahí el plan estratégico, estaremos a punto de presentarlo en el Ministerio. Nosotros sí que a la Asamblea General, claro, le pediremos pues que nos apruebe, lógicamente, que Cernauto pueda solicitar formalmente este sello, porque es uno de los requisitos que el propio Ministerio nos solicita, ¿no? El acta donde sus miembros sí que aceptan que Cernauto acceda a esa acreditación. Pero como decía muy bien Jordi, eso no implica que las empresas que estén dentro del paraguas de Cernauto y, por tanto, dentro del paraguas de la AI, tengan la obligación de participar en proyectos, ¿no? Es como tener unos zapatos buenos en el armario y que si quieres los utilizas y si quieres no, ¿no? Entonces, pues eso es una oportunidad más para acceder a financiación y a participar en este tipología de proyectos colaborativos. Y eso también me da pie a comentar de que este plan estratégico es a 4 años, que no lo he comentado, por lo que la oportunidad de ir participando en sucesivas convocatorias no es solo para la siguiente, sino son para las convocatorias que vayan a salir los próximos 4 años. Por lo tanto, que no hay interés ahora al corto plazo, pero surge un proyecto dentro de un par de años, sin inconveniente, precisamente la AI lo que permite es, pues esto, que cuando haya esta necesidad o haya un proyecto de futuro, pues poder participar en estas convocatorias de ayuda. ¿Vale? Y luego cada 4 años sí que se tiene que ir renovando el sello, pero bueno, pues hay esta ventana de 4 años que se permite acceder a las ayudas. Fenomenal. A ver si hay alguna otra pregunta. A ver, que vuelvo a abrir por aquí. No veo ninguna más. Pues no sé si el chat funciona o no funciona. Quizás que no funciona, ¿eh? No veo nada más. Pero si no, cualquier cosa, no dudéis en escribirnos y solucionamos cualquier duda que podáis tener. Eso es. Mira, sí, acaba de llegar una. Vale. Justo. ¿El mostrar el interés por participar en los proyectos te obliga a hacerlo si cambias de opinión? No, vale, esto lo acabamos de contestar justo. ¿Es 100% vinculante dentro de esta etapa? Hecho, nada. Comentado, no es vinculante en absoluto, ¿eh? Es solo te permite acceder a las futuras convocatorias, pero si no estás interesado, pues no hace falta participar. Veo que hay otra pregunta. ¿Cuándo está prevista la próxima convocatoria? Pues justo hace muy poquito, hace un par de semanas salió la convocatoria del 2023. Ahora está en marcha. Con muchos fondos, de hecho salió. Con muchos fondos, eso es. Salió con alrededor de 54 millones de euros de fondos, si no me equivoco, lo digo memoria, quizá eran 52, pero alrededor de 50 millones de euros. Y fue una convocatoria pues potente que se cerrará el 15 de mayo
y que por lo tanto en esta de momento no podemos acceder, pero en futuras convocatorias, una vez se obtenga el sello, y así que se podrá acceder. Esta de nuevo es una convocatoria que lleva muchísimos años ya funcionando y que la previsión es que lo siga haciendo. Han tenido muchísimo éxito en los últimos 2-3 años y esperemos que así siga. Veo otra pregunta de Sandra Rodríguez. ¿Está contemplada la descarbonización industrial? Porque solo habéis hablado de digitalización. Muchas gracias por la pregunta, Sandra. Sí, por supuesto. Está contemplado cualquier proyecto en el que alguno de sus componentes sea de digitalización. ¿Se podría plantear un proyecto de descarbonización? Absolutamente sí, si incorporamos, por ejemplo, tecnologías de cálculo de emisiones o cualquier tipo de tecnología digital que permita automatizar la detección de las emisiones y de descarbonización. Esto, cuando aterricemos los proyectos, ya lo estudiaremos un pelín más en profundidad, pero la idea es que todos los proyectos, siempre y cuando incorporen algún tipo de digitalización, serán elegibles. Y la descarbonización y la sostenibilidad de la industria es uno de estos ejes que se pueden perfectamente contemplar en las convocatorias. Lo que tenemos que vigilar es cómo construirlo, ¿no? Si lo construimos de una forma muy técnica, solo enfocado a CAPEX, pues quizá nos faltará una pata, que sería invertir más también en digitalización, automatización de procesos, y ahí ya os ayudaremos a diseñarlo, pero absolutamente, se pueden presentar proyectos de descarbonización de la industria. Perfecto. Veo que hay otra preguntita por aquí. ¿Qué plazos más o menos se manejan para presentarse estas convocatorias según se convocan? Entiendo que para entonces habría que tener definidos esos proyectos. Efectivamente, sí. Las convocatorias se convocan, se publican en el web y nos dan un plazo relativamente corto, de unos 20 días hábiles, que a efectos prácticos es alrededor de un mes natural. ¿Esto qué implica? Implica que para cuando se presente la convocatoria ya deberíamos tener más o menos diseñados los proyectos, más o menos definidos sobre cuáles van a ser las entidades interesadas en participar en cada uno de estos proyectos, intentar definir más o menos su cuantía, para que cuando salga la convocatoria, pues todo este trabajo ya esté más o menos trabajado y no nos pille un poco el toro, si me permitís la expresión. Esto es algo que iremos haciendo. Ahora estamos en el proyecto de presentar el plan estratégico. En el plan estratégico, gracias a vuestra colaboración, vamos a intentar definir las grandes líneas maestras de proyectos, ¿no? Los grandes bloques donde desarrollar proyectos, y una vez presentemos el plan estratégico nos pondremos a trabajar a definir dentro de cada una de estas líneas estratégicas ya proyectos un pelín más aterrizados, en el que precisamente también nos vamos a preguntar dentro de no muchas semanas en cuál de estos bloques estaríais más interesados, ¿no? Para empezar a recabar estos intereses, empezar a ya conformar cuáles serían los potenciales proyectos que podrían salir. Así que sí, es un plazo relativamente corto, pero tenemos contemplado de ir trabajando continuamente para ir definiendo estos proyectos, para cuando llegue el momento ya tenerlos más o menos definidos y que no nos pille el toro. La siguiente, si quieres, la contesto sí. yo, porque va en línea un poco qué ocurre si ya tenemos un plan estratégico Horizonte 2025 en plena ejecución. Se realiza su idoneidad para presentar al gobierno. O sea, nosotros, Cernauto tiene un plan estratégico, que es el plan Horizonte 2025, pero es un plan estratégico interno donde se destacan cuáles son los pilares en los que Cernauto va a trabajar su propia estrategia y su propia actividad. Dentro de esos pilares, lógicamente, está la parte de todo el área de I+D+I, de innovación, todo el área de sostenibilidad, y al final este proyecto de las AIs lo que nos hace es reforzar esas áreas como pilares estratégicos. Entonces, al final, ¿por qué? Porque nos permite una ventana para mejorar la competitividad de nuestras empresas en estos ámbitos dentro del plan estratégico. Por lo tanto, no son incompatibles, sino que es a más, ¿no? Eso es. De hecho, súper bien. Es reforzar vuestro plan estratégico. Lo único que para una finalidad muy concreta, que también nos determina el Ministerio, ¿no? Proyectos digitales, nuevas tendencias del sector, pero en ningún caso son incompatibles. Es como focalizar un poco más el plan estratégico que tenéis vigente y darle un pelín más de fuerza en estos ámbitos concretos que el Ministerio también quiere reforzar. Eso es. ¿Qué más? No sé si veo alguna otra pregunta que me ha saltado. ¿Cómo se evalúan las solicitudes presentadas? ¿Cómo se evaluarán las solicitudes presentadas? Perfecto. Es de concurrencia competitiva este tipo de ayudas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una fecha límite en la que se presentan todos los proyectos. Antes de esta fecha límite, una vez llega la fecha límite, se cierran la recepción de solicitudes y entonces el Ministerio pasa a evaluar los proyectos.
Los proyectos son evaluados, se les concede una nota y según la nota que vayan teniendo van repartiendo los fondos hasta que hay un momento en el que la hucha ya no da más de sí y esa es la nota de corte, ¿no? Como funcionarían otras ayudas a nivel nacional. Así que no es nada extraño, es un proceso normal de ayudas de concurrencia competitiva, pero de nuevo con la pequeña ventaja de que hay relativamente muchos fondos y relativamente pocas entidades que presenten proyectos, porque son convocatorias restringidas. Solo las entidades miembros de las AIs pueden presentar proyectos, por lo que es cierto que hay cierta concurrencia competitiva, ¿eh? Esto no quiere decir que sea muy fácil obtenerlas, pero quizás un pelín menos competitiva que otras convocatorias de ayudas que sí que están abiertas al grueso de entidades y empresas a nivel nacional, ¿vale? Entonces se evalúan por este sistema, básicamente. La siguiente pregunta yo creo que también es muy interesante, Jordi, porque nos preguntan cómo seleccionan las empresas que formarán parte de estos proyectos. Yo creo que es una parte que no hemos contado, ¿no? Pero una vez que Cernauto tenga esa acreditación, como ahí no esperará a que se convoque la siguiente convocatoria, lo que empezaremos a hacer es trabajar con nuestras empresas en ese lanzamiento de ideas, en el lanzamiento de proyectos que ya estamos trabajando previamente en el plan estratégico, por eso la importancia de que nos cumplimentéis esa encuesta, como comentaba Jordi, para ya ir viendo cuáles son las líneas en las que se quieren trabajar y nosotros pues os ayudaremos en esa labor de, pues eso, de buscar esos proyectos consorciados y buscar pues aquellas empresas que pueden ser complementarias, ¿no?, para desarrollarlos. Eso es. Eso es. Y creo que hay otra más por aquí debajo. A ver. Es decir, si en el proyecto puede haber como máximo 5 integrantes, creo haber entendido, pero hay más empresas interesadas, ¿cómo serán seleccionadas en caso de que haya interés para un mismo proyecto? Esto es muy buena pregunta, ¿eh? Evidentemente, los consorcios están limitados, es cierto, no puede haber más de 5 empresas. Sí que puede haber más de 5 miembros siempre y cuando no sean empresas. Pueden haber centros tecnológicos, universidades, pero solo pueden haber 5 empresas. En el caso que haya interés por un mismo proyecto, pues entonces cada casuística la analizaríamos en su momento, pero que sepáis que se pueden presentar más de un proyecto en la misma convocatoria de ayudas. De hecho, no hay ningún tipo de limitación. Así que se podría incluso valorar la opción de, si hay mucho interés en una cierta tipología de proyectos, pues montar más de uno, cada uno con su grupo de miembros, y presentarlos a las convocatorias de ayudas, ¿de acuerdo? Así que no debería ser un problema, pero lo estudiamos caso a caso. Veo que hay otra pregunta de Sandra. Digamos que automáticamente cuando Cernauto consiga el sello, la empresa miembro se convierte en empresa innovadora, es decir, a nivel de visibilidad, ¿qué aporta la empresa miembro? Gracias. Efectivamente, las empresas que formen parte de una asociación empresarial innovadora no obtienen el sello de PYME innovadora automáticamente, no es lo mismo, pero sí que es una cierta distinción de que forman parte de un colectivo en el que se promueve mucho la innovación. Y esto es algo que es positivo. De hecho, hay bastante reconocimiento de las empresas que forman parte de las AIs por otras empresas que forman parte de una otra AI. No es que se pueda obtener automáticamente el sello de PYME innovadora, pero sí que es hasta cierto punto un reconocimiento, ¿no? Formas parte de una asociación innovadora en la que muy probablemente también estás desarrollando actividades de innovación y participando en proyectos de innovación. Pero no, no obtienes automáticamente el sello de PYME innovadora. No sé si era un poco esto, Sandra, a lo que te referías. Y a ver, que no sé si hay alguna otra preguntilla. Veo que no. Pues si no hay ninguna otra preguntilla pues ya... animado, al final está animado. Al final se ha animado, eso es. Agradeceros una vez más, perdonar, la participación del webinar. Animaros muchísimo a que colaboréis o nos deis vuestras visiones de futuro en este cuestionario. Os vamos a compartir esta sesión tanto en lo que es el PowerPoint como la propia grabación de la misma en las próximas horas. Lo vamos a recopilar todo y os lo vamos a enviar, así que no sufráis. Si queréis contestar el cuestionario lo podréis hacer a partir de la comunicación que os vamos a hacer en breve y estamos a vuestra disposición para cualquier otra duda, cualquier otra inquietud que podáis tener en relación a las asociaciones empresariales innovadoras, ¿de acuerdo? Así que nada más por mi parte. Muchas gracias a Cernauto, muchas gracias Cristina, Borja, por también colaborar esta mañana y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos por este rato. Seguimos informados sobre la evolución del proyecto. Gracias. Gracias, hasta luego.